Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. La Cámara Argentina de Farmacias les da nuevamente la bienvenida a esta nueva emisión de Estamos de Turno, el programa producido por Cámara Argentina de Farmacias. Como siempre, Gaby, un año más, una nueva temporada. Así es. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esperemos que estén bien, dispuestos a acompañarnos como suelen hacerlo todas las semanas. Hoy un tema interesantísimo, un tema del que no mucho sabemos en cuanto a cantidad de gente y en cuanto a específicamente el tema. ¿Cuántos conocemos de qué se trata el tema de la artritis reumatoidea? Ya la palabra solamente nos cuesta pronunciarla, es difícil y bueno, por supuesto se confunde con otro tipo de artritis, tal vez no se detecta temprano. ¿Cuánto afecta la no detección temprano en la calidad de vida de las personas que la padecen, tanto a nivel salud, como social, como profesional? Ese dato que habíamos leído, Gaby, estábamos comentando, 400.000 personas en la Argentina están diagnosticadas con esta enfermedad. Así es, este es un tema realmente interesante, pero bueno, invitamos a un especialista en la materia para charlar sobre este tema, para desentrañar todas las preguntas que ustedes seguramente están teniendo. Así es, hoy nos acompaña el doctor Enrique Soriano, jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Italiano, quien además forma parte del Comité Ejecutor de la SAR, la Sociedad Argentina de Reumatoidea. Con él, como dijimos, vamos a saber de qué se trata esta enfermedad, cómo se diagnostica, si se puede prevenir o no, qué tiene que ver con la artrosis, si está relacionada, un montón de interrogantes. Todas aquellas alternativas para poder convivir con esta dolencia. Luego, por supuesto, de esta primerísima pausa. Un minuto y estamos con ustedes. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Curso de auxiliar de farmacia con certificación universitaria en todo el país. Importante salida laboral. Universidad FASTA 0810-444-0300. Droguería Disbal cuenta con 20 años de experiencia en la distribución de especialidades farmacéuticas. Como lo anunció Gaby hace un ratito, el doctor Enrique Soriano nos acompaña. Enrique, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Sí. Vamos a charlar un tema que es apasionante, es un tema que mucha gente sabe de qué hablan los especialistas, pero no se conoce en profundidad el tema y hay muchas preguntas para hacerte. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Gaby, Juan, por la invitación. Gracias a todos y bueno, un placer estar de vuelta acá con ustedes. Coincidís en esto que dijimos que no mucha gente conoce, no es una enfermedad que tenga mucha prensa, que uno por ahí dice, ay, tengo artritis o artrosis, pero no saben que tienen artritis reumatoidea. Exacto, eso es uno de los puntos importantes. Nosotros de la Sociedad Argentina de Reumatología el año pasado hicimos algunas encuestas o hace un par de años y la realidad es que una de las cosas que vimos es que la gente confunde las enfermedades y bueno, habla de reuma en general y son muchas enfermedades diferentes, más de 100, y la artritis reumatoidea es una dentro de ella de las más frecuentes y una de las que produce más daño e incapacidad. Y en los últimos años es una enfermedad que afecta alrededor del 1% de la población en Argentina, por eso es que estimamos alrededor de 400.000 personas afectadas. Y en los últimos años se ha avanzado mucho en esta enfermedad, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, por lo cual es muy importante reconocerla. Enrique, vos hablas, justamente mencionaste la palabra diagnóstico y por la información que nosotros tenemos, es muy difícil arribar a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque la gente siempre acude a un profesional por una dolencia y normalmente... Nosotros, uno de los temas que vimos, el reumatólogo, que para nosotros es la persona que mejor está más
calificada para manejar esta enfermedad. Solamente la consultan alrededor del 15% de los pacientes que tienen esta enfermedad de entrada, y lo más frecuente es que vayan al traumatólogo eventualmente o al médico de cabecera, por lo cual, bueno, nosotros trabajamos con ellos también para la derivación temprana, pero eso demora, y nosotros hemos visto que más o menos la demora en llegar al reumatólogo es alrededor de 1 año, lo cual es tremendo, es mucho. ¿Sí? ¿Qué es la artritis? La artritis es la inflamación de las articulaciones, y la artritis reumatoidea es una de estas enfermedades que se caracteriza, en general afecta, digamos, gente de población en edad laboral, si bien puede afectar también gente mayor, y se caracteriza por producir esta inflamación en pequeñas y grandes articulaciones, es decir, afecta mucho las manos, los pies, pero también articulaciones grandes como las rodillas, hombros. Es una enfermedad simétrica, es decir, en general afecta a ambos lados del cuerpo en forma similar, y caracteriza justamente por eso, inflamación y dolor. Inflamación es que las articulaciones se hinchan, se ponen rojas, a veces digamos, se acompaña de rigidez, es decir, que los pacientes tienen dificultad, sobre todo a la mañana, después de mucho tiempo de reposo, en mover las articulaciones, mejoran un poquito con la actividad, y a la larga, bueno, produce daño de esas articulaciones que se van lastimando y deformando, y se acompaña de una incapacidad importante, ¿no? Seguramente, Enrique, a medida que vos estás describiendo todos estos síntomas, muchos están diciendo yo tengo dice, eso. A mí me está pasando, ¿no? Tal cual, es verdad. Es un disparador realmente importante que nosotros nos enorgullece poder plantearlo, ponerlo a disposición. Consulten con sus especialistas. De todas maneras, si yo estuviera del otro lado de la pantalla y digo yo tengo eso, ¿yo puedo automáticamente recurrir a un reumatólogo, o el especialista me va a pedir un tipo de análisis previo? Nosotros idealmente decimos, bueno, si ir al médico de cabecera es una buena idea, en general ellos debieran reconocerlo, pero si no, nosotros preferimos que vengan al reumatólogo sin muchos estudios, porque la realidad es que a veces si uno no está bien familiarizado con los estudios que le tiene que pedir a estos pacientes, a veces se hacen estudios innecesarios o estudios que no ayudan al diagnóstico, ¿no? Así que en general es una enfermedad que se reconoce clínicamente. Los estudios ayudan, pero no es una enfermedad que se diagnostica por un análisis, ¿no? Entonces uno... Sí, pero convengamos, Enrique, la pregunta que hizo Gaby es que realmente es muy pertinente, porque no podemos, es decir, normalmente yo me encuentro haciendo deporte de repente y recurro, si tengo una dolencia, un dolor, recurro a un traumatólogo, un clínico, exacto. Me cuesta entender cuál es lo que es lo que me está pasando, ¿no? Sí, en general uno diría cuándo uno debiera alarmarse, bueno, sobre todo si son varias articulaciones las que están inflamadas, y ese sería un signo de alarma, sobre todo si no fue relacionado con una actividad física, ¿no? Pero si son varias articulaciones, sobre todo de pequeñas articulaciones, como dijimos, de las manos, y alguna articulación grande de ambos lados, y inflamado, en general es eso, que está como hinchada, que está rígida. Eso debiera ser un signo de alarma como para pensar eventualmente en el reumatólogo. Voy a destacar algo que estás diciendo, esto de ambos lados. Cuando fundamentalmente yo te hago un breve comentario. Yo tengo un papá que en este momento seguramente está mirando, que tiene mucho dolor de rodilla, que tiene otra patología, pero que últimamente le está costando caminar, y me dice, tengo que ir al traumatólogo. Hoy me va a llamar y me va a decir, no, tengo que ir al reumatólogo. Pero le pasa de una sola rodilla, o sea, el tema es de su rodilla derecha nada más, digo. Se le inflama y le cuesta caminar y demás. Es interesante esto que vos dijiste, que tiene que suceder de ambos lados sí o sí. Sí, no sí o sí, pero bueno, lo típico es que sea relativamente varias articulaciones, y en general lo que nosotros llamamos simétrica. Eso cuando hablamos de artritis reumatoidea, ¿no? Obviamente hay otras artritis que también nos interesa ver a los reumatólogos, que son algo diferentes, ¿no? Pero específicamente la artritis reumatoidea suele afectar varias articulaciones y suele ser lo que nosotros llamamos simétrico, es decir, que afectar a ambos lados del cuerpo, pero esto no es absoluto, sobre todo en etapas tempranas. En etapas tempranas a veces la enfermedad es más solapada, pero en general uno diría, bueno, ¿qué mensaje tanto a los traumatólogos, a los médicos clínicos o a los pacientes? ¿Cuál sería el signo de alarma?
bueno, 2 o 3 articulaciones inflamadas, bueno, eso debiera ser un motivo como para mandarlo al reumatólogo. Bien. Como jefe del servicio, ¿no?, de reumatología del Hospital Italiano, seguramente este trabajo a diario te topa con una realidad y sos un informador importante como para poder contestar lo que yo te voy a preguntar. La gente viene con información, la gente viene con el dolor y no sabe a dónde recurrir, son derivados los pacientes. Contanos un poco eso, ¿cómo es tu tarea de todos los días? Sí, yo diría que no, que en general hay poca información, si bien uno diría que en este momento con las redes, internet, etcétera, la gente viene un poco más informada que antes, pero hay poca información y en general, como decíamos, muchos de los pacientes ya han dado vuelta por varios especialistas antes de llegar a nosotros, ¿no? Y hay cierta demora que creo que se está trabajando. Este tipo de programas creo que ayuda para disminuir un poco esa demora, porque bueno, el tratamiento temprano es una de las herramientas que nosotros tenemos y que ha cambiado un poco la evolución de esta enfermedad, ¿no? Así que hay poca información, pero bueno, creo que este tipo de programas ayuda mucho. Y se supone de información, discúlpame Gaby, ya que estamos hablando de información, para que usted se vaya adelantando, está a disposición la página web de la Sociedad Argentina de Reumatología, que ya está en pantalla. Tomen nota, ahí pueden consultar, por lo menos es la primera aproximación a la información y al conocimiento que se pueden tener. Después, obviamente, recurran con los profesionales médicos pertinentes. Discúlpame, Gaby. No, por favor. La pregunta que seguía era, dicen que esta enfermedad se da más en mujeres que en hombres, en una proporción de 1:3. Sí. Bueno, es real por lo que me decís. ¿Por qué? Bueno, probablemente hay algunos factores hormonales que están influenciando el desarrollo de la enfermedad. Estas son enfermedades que se llaman multigénicas, es decir, que hay una predisposición genética, pero no está dada por un gen único, sino por varios, a lo cual se agregan factores ambientales. El tabaquismo es uno, es decir, que los pacientes que fuman y tienen la predisposición genética tienen más riesgo de tener la enfermedad, y factores hormonales, bueno, también hacen que sea un poco más frecuente en las mujeres, ¿no? Si bien el ser hombre no descarta y se ve también en varones. ¿Y tiene que se da con mayor frecuencia a partir de una edad, de una determinada edad, o puede haber en chicos? Puede haber en chicos, tienen algunos nombres diferentes, digamos, se llama artritis juvenil, es algo diferente, pero se puede ver también, y en adultos se ve más o menos entre los 50, el pico está más o menos entre los 45 y 60 años, pero se ven personas de 80 años que empieza la enfermedad frecuentemente, y a veces esos también hay mucha demora en el diagnóstico, porque bueno, dicen, bueno, es por la edad, las articulaciones gastadas, es artrosis, y no se reconoce la artritis, ¿no? Así que es... Enrique, nuestra amiga está tosiendo, pobrecita, con un acceso de tolero. Mientras tanto, escúchame una cosita. Hay algo que es importante y es bueno ir resaltando algunos de los tips más importantes como para que la gente tenga información, ¿no?, de vida. ¿Se puede convivir perfectamente con la artritis? ¿Podemos tener una calidad de vida razonablemente buena? Sí, si estamos tratados, por supuesto, ¿no? Sí, absolutamente. En este momento hay varios, como lo que nosotros llamamos paradigmas de esta enfermedad, que uno es el diagnóstico temprano, el otro es el tratamiento también temprano, y un concepto que sale un poco de la cardiología y de la endocrinología, que es el tratamiento por objetivos. Es decir, que nosotros nos planteamos junto con el paciente un objetivo que es justamente ese, que el paciente logre una calidad de vida casi normal, ¿no? Y entonces uno debiera ir ajustando los tratamientos, ir adaptando la medicación de forma tal de lograr ese objetivo. Bueno, o sea que en este momento es como inaceptable que un paciente no tenga una calidad de vida buena. Eso es muy bueno, lo que estás diciendo es fantástico y seguramente para mucha gente va a ser esclarecedor. Vos nombraste un diagnóstico primario y un tratamiento. El tratamiento, ¿en base a qué? ¿En qué estamos? ¿Qué es lo nuevo
para hacerle frente a esta enfermedad? Yo diría, bueno, tenemos una serie de drogas que se llaman drogas tradicionales, que son efectivas en un porcentaje que no es muy alto, pero que es un porcentaje de los pacientes. Básicamente una droga que usamos hace muchos años, que se llama el metotrexate, y esa es como la droga ancla, la droga con la cual empezamos, y que es efectiva en un porcentaje que varía entre 30% de los pacientes. No es muy alto, pero en los pacientes que funciona bien, es una droga efectiva. Y después, lo que ha surgido, obviamente, que ha revolucionado un poco el tratamiento de muchas de las enfermedades reumáticas, específicamente la artritis reumatoidea, es lo que nosotros llamamos tratamientos biológicos, que son unos medicamentos que se desarrollaron a partir de estas técnicas de anticuerpos monoclonales y que, bueno, que tienen una acción más específica y más intensa, podríamos decir, en el control de esta enfermedad, ¿no? Enrique, amigos, nos vamos a ir ahora a un pequeño corte. Quiero irme con la página web que vos nos planteaste, que es muy importante como para que usted acceda a esa información. Bueno, hacemos un pequeño corte, una pausa y seguimos con este interesante tema. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Curso de auxiliar de farmacia con certificación universitaria en todo el país. Importante salida laboral. Universidad FASTA 0810-444-0300. Droguería Disbal cuenta con 20 años de experiencia en la distribución de especialidades farmacéuticas. Bueno, acá estoy nuevamente después de la tos, quedé un poquito afónica, pero Enrique, vamos a hacer un repaso general y llevarle al televidente la información que sí o sí tenemos que tener si creemos que tenemos este tipo de enfermedad. Como primera medida, podemos prevenir, cómo hacemos, cómo nos damos cuenta. Consejitos. Sí, los consejos, digamos, para prevenir no hay algo que se pueda hacer, pero sí lo importante es la consulta temprana cuando empiezan los síntomas. Y básicamente lo que yo recalcaba son estos síntomas: inflamación de pequeñas y grandes articulaciones, sobre todo si son varias, y recordar que la inflamación generalmente se manifiesta como hinchazón, rigidez, a veces calor y coloración rojiza, ¿no? Que eso puede no estar. Así que ese sería el primeras manifestaciones como para consultar inicialmente al médico cabecera. Si eso persiste, el médico de cabecera no hace el diagnóstico, bueno, nosotros sugerimos consultarnos a nosotros. Bien. Enrique, y a ver, ya tenemos la enfermedad, lamentablemente la tenemos, ya nos diagnosticaste, nos está dando la medicación pertinente, etcétera, etcétera. ¿Qué tengo que hacer para mi vida? Porque yo a la mañana me levanto, te digo, Enrique, mire, doctor, me levanto y no me puedo mover, me duele todo, y me quedo en la cama quieto, ¿y está bien eso? Sí, no, en general, si uno empieza el tratamiento, uno debe esperar, y ese es, como decía yo antes, el objetivo que nos proponemos es que eso desaparezca. Entonces, junto con el paciente, bueno, vamos trabajando forma de ir ajustando los tratamientos hasta lograr que el paciente tenga una calidad de vida prácticamente normal, evitar que las articulaciones se deformen y se dañen, y eso es lograble. Es muy invalidante la enfermedad, eso hay que reconocer, sí, pobre gente que la padece, que se va encerrando, se va retrayendo. La actividad influye en todo, en la vida social, en la actividad laboral. Sí, el trabajo, la pérdida laboral es muy importante por esta enfermedad, pero de vuelta, utilizando los tratamientos nuevos que hay en este momento, la buena utilización de los viejos medicamentos y sobre todo esto, siguiendo al paciente de cerca. Los pacientes hay que verlos con frecuencia, digamos, uno no los puede ver una vez por año. Estos pacientes hay que verlos frecuentemente y hay que ir ajustando la medicación para lograr que el paciente tenga una calidad de vida normal, y eso se puede lograr, digamos. Lo bueno es que eso
se logra y nosotros ya es muy alentador lo que se está diciendo. Totalmente. Y la enfermedad en sí se va controlando, se mantiene durante el periodo que uno hace el tratamiento y después se cura, o siempre se mantiene ahí. Como concepto nosotros diríamos que no es una enfermedad que se cura, es una enfermedad que se controla, se domina. En la gran mayoría de los pacientes van a tener que tomar medicación de por vida. En este momento, si uno trata la enfermedad muy temprana, bueno, es posible en algún porcentaje de pacientes hasta suspender la medicación, pero yo no diría que ese es el concepto más importante. El concepto es que probablemente vayan a necesitar tratamiento por periodos muy prolongados, probablemente por vida, pero les va a permitir tener una calidad de vida normal. ¿Puede haber periodos en que se incremente la invalidez esta que nos produce o se estaciona? En general uno diría que el paciente bien tratado está estacionado, si bien puede ocurrir en alguna ocasión que el paciente tenga un pequeño brote y bueno, eso a veces se controla localmente, pero en el paciente bien controlado uno no espera que tenga grandes brotes, si bien a veces ocurre que después de algún determinado tiempo en una medicación, esa medicación deja de actuar y bueno, por suerte hoy por hoy tenemos realmente muchas opciones para el tratamiento de esta enfermedad. ¿Puedo tener actividad física? Sí, absolutamente. ¿Sí? ¿Cualquier actividad física? Cualquiera. Uno diría, bueno, si uno evitar un poco... Obviamente no estoy hablando de las grandes competencias ni de primer nivel. Pero o evitar los deportes de impacto, etcétera, que bueno, que tienen riesgo de dañar. Sí, correr, natación. Sí, absolutamente. Sí. ¿Ah, sí? Sí, y además es aconsejable. Es aconsejable. Esas cosas que se ven por televisión, en algunos diarios, esas propagandas o publicidades donde dicen a las personas grandes el método de solucionar tu artritis o tu artritis. Ese es un tema, Gaby. Tal vez me quedo sin voz porque estoy tema complicado. No, pero está muy bueno lo que estás diciendo. ¿No es cierto? Es que hay muchos que, no sé, te inyectamos o te sacamos el líquido y la solución de tu vida. Sí, creo que es un error garrafal porque lo único que hacen es en general retardar el tratamiento adecuado. No hay ninguna prueba de que ninguna de esos tratamientos sirva, digamos, evidencia científica, digamos, de estudios bien hechos, etcétera, que demuestren que esos tratamientos sirven. Retrasan y cuando uno ve, en general es exactamente el mismo tratamiento para distintas formas de artritis, para artrosis, artritis, etcétera, y eso no es posible porque son enfermedades completamente diferentes. Además de la medicación que sí debería tomar el paciente que tiene este problema, ¿hay algún otro método o tratamiento que acompañe la medicación que pueda ayudar? Sí, gracias. Nosotros en general la acompañamos un poco con fisioterapia, terapia ocupacional, es decir, que eso, sobre todo en pacientes que a veces ya tienen una enfermedad muy avanzada, porque bueno, se retrasó y tienen algunas deformidades, todo eso ayuda para, bueno, preservar un poco la articulación, para poder manejarse en forma más adecuada, pero en general hacer un poco de terapia ocupacional, fisioterapia, etcétera, en general ayuda. ¿Y el tema alimentario? En cuanto a la alimentación, uno diría, bueno, obviamente el sobrepeso es una cosa que hay que evitar, sobre todo cuando están afectadas articulaciones que reciben peso, los pies, rodillas, caderas, en general eso es uno de los factores, pero no hay ninguna alimentación así que uno dijera, bueno, hay que dejar las carnes o hay que dejar esto o aquello. Nada. No hay nada muy... Pero sí es importante la alimentación, es bueno marcarlo y subrayarlo. Sí, es importante. Digamos, en realidad, sí, yendo a algún extremo, uno podría decir hay algún tipo de alimentación un poco mejor, pero la realidad es que no vale la pena hacer demasiado hincapié en eso, sobre todo, excepto el sobrepeso. Enrique, si bien vos dijiste que por lo general a partir de los 40 y pico de años es cuando más se da esta enfermedad en las personas, en el caso de una mujer embarazada que pueda llegar a tener... Digo, ¿cómo afecta el embarazo esta enfermedad y el bebé? Sí. ¿Podría tener tendencia a tener lo mismo? En general, por suerte, durante el embarazo en general esta enfermedad se mejora, ¿no? Es una de las características, no en el 100%, pero uno ve con mucha frecuencia que las mujeres con esta enfermedad durante el embarazo, sí, están un poco mejor. Así que
igual lo que nosotros aconsejamos, no hay ningún problema en que las mujeres con esta enfermedad se embaracen. En general, sí hay que, bueno, prestar atención a cuál es la medicación que están tomando, eventualmente suspender la medicación con anticipación para que la mujer se pueda embarazar. Durante el embarazo, en general, como decía, la enfermedad se suele controlar bien. No hay, si bien es un embarazo de alto riesgo, no hay grandes complicaciones que uno espere durante el embarazo. Y obviamente al bebé en el nacimiento, etcétera, no hay problemas. Y hay, como yo dije, que hay factores genéticos, obviamente hay una ligera mayor riesgo, pero es absolutamente ligero. Y yo diría que si uno se pone a pensar de los pacientes que uno tiene, ¿cuántos pacientes tengo que sean madre, hija, abuela? Son pocos. Así que, si bien uno puede decir, bueno, desde el punto de vista real hay un cierto riesgo, no debiera hacer pensar a nadie en no tener un hijo por riesgo que tenga la enfermedad, ¿no? Es importante, Gaby, amigos, destacar, tener conocimiento de la enorme labor que el departamento que nuestro amigo dirige en el Hospital Italiano, al servicio de toda la población, por supuesto, desarrollan. Quiero dedicar los últimos minutitos a la Sociedad Argentina de Reumatología. Vos formás parte de ella. Sí, yo soy secretario. Sos secretario. Es importante que consulten la página web de esta institución. Es importante para informarse. Infórmense, no tengamos miedo. Tenemos todas las herramientas que los profesionales médicos y la terapéutica nos ofrecen como para tener una buena calidad de vida. Sabemos que es una enfermedad crónica, que la vamos a padecer durante toda la vida, pero tenemos que aprender a convivir con ella, ¿no? Seguro, sobre todo por el entorno del grupo familiar, porque si bien el paciente es el que padece la enfermedad, pero al sentirse tan mal y tan retraído, afecta al entorno, afecta a sus hijos, a su familia, a su esposa, a su esposo. Por supuesto. Entonces debería también tal vez acompañarse con una ayuda terapéutica y un apoyo de toda la familia. Es importante. Sí, sin duda. Doctor Enrique Soriano, muchísimas gracias por acompañarnos. Enrique, ha sido un placer nuevamente estar con vos, informarnos, tenernos al tanto de las últimas novedades en la especialidad. ¿Alguna cosita más para decirle a la gente? No, agradecerles la invitación y un placer estar de vuelta con ustedes. Muchas gracias. Nos tenemos que ir. Gracias por haberme salvado en el día de hoy. A la gente de Burson que nos proporciona información, continuamente nos trae coopera con nosotros en la producción del programa. Muchísimas gracias. Nos vamos. No, Gaby, espero que te haya pasado. Se me fue un poquito la tos. Con ustedes nos volvemos a ver la semana próxima. Hasta entonces y gracias.